Minnesota Twins vs Miami Marlins, predicción MLB, 3 de julio de 2025. Twins en Marlins, 12 del día ET, David Festa será el abridor por Minnesota. Festa ha participado en 8 juegos con una efectividad de 5.40 y whip de 1.42. El derecho poncha al 23.3% y otorga boletos al 9.2%. Su tasa de roletazos es del 40% con 1.47 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Eury Pérez abrirá por Miami. Pérez tiene 4 aperturas en 2025, con una efectividad de 6.19 y whip de 1.50. El derecho registra un 19.4% en ponches y 13.9% en boletos. Su porcentaje de roletazos es del 33.3% con 0.56 jonrones permitidos por 9 entradas. Minnesota batea para 177 en sus últimos 6 juegos, mientras que Miami está en 281. El bullpen de Twins en sus últimos 27 juegos tiene una efectividad de 6.75. El bullpen de Marlins frente a equipos de la Liga Americana tiene una efectividad de 2.74. Twins tiene récord de 8-21 como visitante enfrentando equipos con bullpen whip de 1.35 o menor, con una pérdida de menos 12.6 unidades. Marlins tiene marca de 4-3 en casa contra equipos que promedian 4.4 carreras o menos por juego, con un retorno de más 1.7 unidades. Juega Miami más 1-0-1. Houston Astros vs Colorado Rockies, predicción MLB, 3 de julio de 2025. Astros en Rockies, 3 de la tarde ET, Brandon Walter abre por Houston. Walter tiene 5 aperturas con efectividad de 3.34 y whip de 1.04. El zurdo poncha al 24.6% y solo da boletos al 1.6%. Su porcentaje de roletazos es de 51.1% con 1.52 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Kyle Freeland abre por Colorado. En 15 aperturas, Freeland tiene una efectividad de 5.56 y whip de 1.60. El zurdo registra 16.9% en ponches y 5.2% en boletos. Tasa de roletazos de 45.5% con 1.04 jonrones por 9 entradas. Su FIP es de 3.84. Hará 89 grados al inicio del juego. Astros batean 257 en sus últimos 26 juegos, mientras que Rockies batean 255. Walter tiene efectividad de 4.76 en sus 3 aperturas como visitante. El bullpen de Colorado en casa tiene una efectividad de 5.06. Astros tienen marca de 5-1 al over como visitantes cuando son favoritos de menos 150 o más. Rockies tienen marca de 8-6 al over en casa frente a abridores zurdos. Juega Houston y Colorado al over de 11.5. Detroit Tigers vs Washington Nationals, predicción MLB, 3 de julio de 2025. Tigers en Nationals, 6:45 de la tarde ET, Dietrich Enns abrirá por Detroit. Enns, en su debut de 2025, no permitió carreras y ponchó a 4 en 5 entradas en casa contra los Athletics. El zurdo pasó 3 temporadas en el extranjero y ha lanzado 31 entradas y un tercio en MLB con una efectividad de 2.87 y whip de 1.09. Este año ha tenido buenos números en ligas menores en 14 aperturas. Jake Irvin abre por Washington. Irvin tiene 17 aperturas con efectividad de 4.73 y whip de 1.30. El derecho poncha al 16.8% y otorga boletos al 7.1%. Tasa de roletazos de 40.9% con 1.73 jonrones por 9 entradas. Detroit batea 285 en sus últimos 5 juegos. Nationals batean 219 frente a abridores zurdos. Irvin en sus últimos 5 juegos tiene una efectividad de 7.01. El bullpen de Washington en casa tiene una efectividad de 6.58. Tigers tienen marca de 6-2 en la línea de carrera como visitantes frente a equipos con porcentaje de victorias de 380 a 460, con retorno de más 3.2 unidades. Nationals tienen marca de 17-23 en la línea de carrera en casa con una pérdida de menos 10.5 unidades. Juega Detroit en la línea de carrera menos 1.5 a más 1.04. New York Yankees vs Toronto Blue Jays, predicción MLB, 3 de julio de 2025. Yankees en Blue Jays, 12 del día ET, Clark Schmidt abrirá por New York. Schmidt tiene 13 aperturas con efectividad de 3.09 y whip de 1.06. El derecho poncha al 23.9% y da boletos al 9.3%.
Su tasa de roletazos es de 34.2% con 0.95 jonrones permitidos por 9 entradas. Chris Bassitt abre por Toronto. Bassitt ha hecho 17 aperturas con efectividad de 4.29 y whip de 1.36. El veterano poncha al 22.6% y otorga boletos al 6.1%. Roletazos al 46.5% con 1.05 jonrones por 9 entradas. New York batea 227 en sus últimos 6 juegos. Blue Jays batean 269 en casa con un bullpen de efectividad 3.24. El bullpen de Yankees tiene una efectividad de 7.50 en sus últimos 6 juegos. Yankees tienen marca de 3-9 como visitantes frente a equipos con porcentaje de victorias de 540 a 620, con pérdida de menos 8.5 unidades. Blue Jays tienen marca de 14-7 en casa frente a equipos con récord ganador, con retorno de más 7.1 unidades. Juega Toronto más 1.09. Milwaukee Brewers vs New York Mets, predicción MLB, 3 de julio de 2025. Brewers en Mets, 7 de la noche ET, José Quintana abrirá por Milwaukee. Quintana tiene 11 aperturas con una efectividad de 3.30 y whip de 1.42. El zurdo poncha al 15.9% y otorga boletos al 10.5%. Tasa de roletazos de 44.9% con 0.90 jonrones por cada 9 entradas. David Peterson abre por New York. En 16 aperturas, Peterson tiene efectividad de 3.30 y whip de 1.28. El zurdo poncha al 20.6% y da boletos al 8.5%. Su tasa de roletazos es del 56.1% con 0.57 jonrones por 9 entradas. Milwaukee batea para 267 frente a abridores zurdos. New York batea 229 frente a zurdos. Quintana, en sus 6 juegos como visitante, tiene una efectividad de 1.31. Peterson, en sus últimas 5 aperturas, registra una efectividad de 4.55. El bullpen de Mets en sus últimos 5 juegos tiene una efectividad de 6.57. New York tiene marca de 3-5 como favorito en casa entre menos 150 y menos 200, con una pérdida de menos 5.3 unidades. Juega Milwaukee más 1.36. Los Ángeles Angels vs Atlanta Braves, predicción MLB, 3 de julio de 2025. Angels en Braves, 7:15 de la noche ET, José Soriano abrirá por Los Ángeles. Soriano tiene 17 aperturas con una efectividad de 3.99 y whip de 1.47. El derecho poncha al 20.1% con 10.8% en boletos. Su tasa de roletazos es de 65.5% con poco daño por jonrón. Bryce Elder abre por Atlanta. Elder tiene 13 aperturas con una efectividad de 5.82 y whip de 1.47. El derecho poncha al 19% y da boletos al 8%. Roletazos al 50.9% con 1.85 jonrones permitidos por 9 entradas. Los Angels batean 270 en sus últimos 5 juegos. Braves batean 222 en sus últimos 6. Soriano, en 9 juegos como visitante, tiene una efectividad de 2.78. Elder, en sus últimas 9 aperturas, tiene una efectividad de 9.16. El bullpen de Angels en sus últimos 26 juegos tiene una efectividad de 3.18. Angels tienen récord de 17-10 en juegos nocturnos como visitantes, con un retorno de más 1.8 unidades. Atlanta tiene marca de 4-6 en casa ante equipos que promedian 1.25 jonrones por juego o más, con una pérdida de menos 4.8 unidades. Juega Los Ángeles más 1.22. Cleveland Guardians vs Chicago Cubs, predicción MLB, 3 de julio de 2025. Guardians en Cubs, 8 de la noche ET, Luis Ortiz abrirá por Cleveland. Ortiz ha realizado 16 aperturas esta temporada con una efectividad de 4.36 y whip de 1.38. El derecho poncha al 25.1% con 11% en boletos. Tasa de roletazos de 46.5% con 1.22 jonrones por 9 entradas. Kate Horton abre por Chicago. Horton ha participado en 9 juegos con una efectividad de 4.80 y whip de 1.44. El derecho poncha al 16.5% y da boletos al 7%. Roletazos al 47.6% con 1.20 jonrones por 9 entradas. Cleveland batea 161 en sus últimos 6 juegos, mientras que los Cubs batean 275. Ortiz tiene efectividad de 5.18 en 9 aperturas como visitante.
El bullpen de Guardians en este periodo de 6 juegos tiene una efectividad de 6.98, mientras que el de Cubs es de 0.44. Guardians tienen marca de 4-6 a la línea de carrera como visitantes frente a equipos que promedian 1.25 jonrones por juego o más, con una pérdida de menos 4.1 unidades. Chicago tiene marca de 6-2 a la línea de carrera en casa frente a equipos de la Liga Americana que promedian 4.4 carreras o menos por juego, con retorno de más 5 unidades. Juega Chicago en la línea de carrera menos 1.5 a más 1.26. San Francisco Giants vs Arizona Diamondbacks, predicción MLB, 3 de julio de 2025. Giants en Diamondbacks, 9:40 de la noche ET, Robbie Ray abrirá por San Francisco. Ray, en 17 aperturas, tiene una efectividad de 2.75 y whip de 1.15. El zurdo poncha al 27.5% y otorga boletos al 9.5%. Su tasa de roletazos es del 38.6% con 0.92 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Brandon Pfaadt abre por Arizona. Pfaadt ha realizado 17 aperturas con una efectividad de 5.38 y whip de 1.38. El derecho poncha al 19.1% con 5.6% en boletos. Roletazos al 41.2% con 1.69 jonrones por 9 entradas. Pfaadt tiene una efectividad de 5.87 en sus últimas 5 aperturas. El bullpen de Arizona en ese periodo tiene una efectividad de 6.88. El bullpen de San Francisco como visitante tiene una efectividad de 3.07. El equipo con Ray como abridor en la carretera tiene marca de 6-2 con retorno de más 4.2 unidades. Juega San Francisco menos 105. Kansas City Royals vs Seattle Mariners, predicción MLB, 3 de julio de 2025. Royals en Mariners, 10 de la noche ET, Seth Lugo abrirá por Kansas City. Lugo ha realizado 15 aperturas con una efectividad de 2.74 y whip de 1.08. El derecho poncha al 21.6% y otorga boletos al 8%. Su tasa de roletazos es de 40.5% con 1.22 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Bryan Woo abrirá por Seattle. Woo tiene 16 aperturas con una efectividad de 2.93 y whip de 0.97. El derecho poncha al 24% y da boletos al 4.3%. Roletazos al 39% con 1.24 jonrones permitidos por 9 entradas. Kansas City batea 226 en sus últimos 7 juegos, con una efectividad del bullpen de 3.12. Seattle batea 224 en casa con un bullpen de efectividad 3.59. Lugo, en sus últimas 5 aperturas, tiene una efectividad de 1.26. Woo, en 6 aperturas en casa, registra efectividad de 2.08. Royals tienen marca de 7-2 al under como visitantes frente a un abridor de la Liga Americana con efectividad de 3.70 o menor. Mariners tienen marca de 6-3 al under en casa frente a un abridor de la Liga Americana con whip de 1.30 o menor. Juega Kansas City y Seattle al under de 7. Chicago White Sox vs Los Angeles Dodgers, predicción MLB, 3 de julio de 2025. White Sox en Dodgers, 10 de la noche ET, Aaron Civale abrirá por Chicago. Civale ha realizado 8 aperturas con una efectividad de 4.74 y whip de 1.50. El derecho poncha al 17.3% y otorga boletos al 9.5%. Su tasa de roletazos es de 29.7% con 1.66 jonrones permitidos por 9 entradas. Dustin May abrirá por Los Ángeles. May tiene 15 aperturas con una efectividad de 4.68 y whip de 1.37. El derecho poncha al 20.8% y da boletos al 9.7%. Roletazos al 46% con 1.31 jonrones por 9 entradas. Los Ángeles batea 275 en casa con 80 jonrones en 45 juegos. Civale tiene una efectividad de 5.92 en 5 aperturas como visitante. May, en sus últimas 5 aperturas, tiene efectividad de 5.67. Los Ángeles tiene marca de 11-2 al over en casa frente a equipos de la Liga Americana. White Sox tiene marca de 12-9 al over como visitante siendo underdog de más 2.00 o más. Juega Chicago y Los Ángeles al over de 9.